Ya. Así creo que ya. Hola con todos, bienvenidos a esta TV. Hoy tenemos una invitada muy especial que es Paola Stone. Ella es psicóloga clínica y tiene una trayectoria súper larga justo en el ámbito psicológico. Entonces, Paola, cuéntanos un poco de tu trayectoria, qué vamos a hablar hoy. Bienvenida. Muchas gracias, hola con todos, espero que estén muy bien. Qué gusto estar aquí. Bueno, les cuento, soy psicóloga clínica, también he trabajado con niños con trastornos del habla y del lenguaje, trabajo también con niños con problemas de comportamiento. Eh, Fui seleccionada de squash por más de 10 años, porque también hice una certificación en psicología deportiva, que es algo que me encanta. Y bueno, el tema del día de hoy es un poco abordar estrategias que les puedan funcionar en casa para hacer más fácil esta cuarentena con niños y adolescentes, y algunas estrategias que les van a funcionar para mejorar el comportamiento, las relaciones familiares y eso. Ya, súper chévere. Justamente creo que es un tema súper interesante por lo que justo estamos en cuarentena. Muchas veces los papás están súper ocupados con trabajo y tienen niños chiquitos, entonces sería chévere primero comenzar que nos cuentes de qué manera podrían decirles o contarles a los niños todo lo que estamos pasando ahorita, como para que no sea ni tan fuerte, pero también que entiendan un poco de qué manera podrías contarles. Ajá. Claro, bueno, es importante. En realidad, los niños desde los 2 años tienen la capacidad cognitiva de entender lo que está pasando y de darse cuenta que la rutina cambia o que está pasando algo en el entorno. Entonces, desde los 2 años podríamos empezarles a explicar cosas. Obviamente, como papás, tenemos que adaptarnos a la capacidad cognitiva que tienen nuestros niños. Entonces, por ejemplo, con niños pequeños, yo recomendaría el uso de cuentos. Hay un montón de cuentos chéveres y de videos que podemos usar. Por ejemplo, tengo uno de UNICEF que te cuenta el virus no le ve como algo malo, sino como algo que necesita del otro, en este caso del ser humano, para poder vivir. En el caso de adolescentes, yo recomendaría un poco más, bueno, los adolescentes están en redes sociales, pueden coger el celular y ver las noticias de todo el mundo, entonces recomendaría un poco más hacer esta búsqueda con ellos, busquemos qué está pasando y aclarar ciertas dudas, eso es súper importante. También es súper importante preguntarles a los niños qué conocen sobre el coronavirus, porque en realidad muchos pueden tener unas ideas que no son del todo ciertas y que pueden causar miedo en ellos. Por ejemplo, sé que los niños con autismo son niños mucho más literales. Entonces, estuve leyendo el caso de un niño que tenía miedo en realidad al virus por la forma. Entonces decía, ¿cómo esa bola tan grande me va a entrar a mi cuerpo? ¿Cómo va a pasar? Entonces es importante aclarar estas dudas. También es súper chévere luego de contarles del cuento o de ver el video o la forma que el papá crea que es mejor para su hijo en particular abordar este tema, hacer alguna actividad relacionada a esto. Podría ser, por ejemplo, dibujarle al virus o dibujar la familia cómo se va a proteger o dramatizar qué es lo que entendió, porque ahí ves en realidad qué captó el niño de la información que tú le diste, que es súper importante. Ya, chévere. O sea, tú dices siempre contarles toda la verdad, como nunca ocultarles nada, más bien siempre ser directos y contarles, porque sí creo que es más difícil si es que empiezas a ocultarles información o, no sé, para evitar que se asusten. Tú Exacto. quieres mejor directamente les Exacto. Y, por ejemplo, los niños, sobre todo en edad preescolar, de más o menos 3 a 7, 8 años, tienen todavía lo que se llama el pensamiento mágico, que es ellos buscan dar, si tú no le explicas, ellos buscan darle significado a lo que ocurre. Entonces puede ser que este niño, no sé, se portó mal en el colegio justo el viernes antes de la cuarentena. Entonces él va a darse la explicación, me porté mal, me castigaron, por eso estamos encerrados. Entonces crean estas asociaciones ilógicas, pero que para ellos funcionan para darle una explicación a lo que está ocurriendo. Entonces es importante por eso siempre ser claros. Los niños tienen la capacidad cognitiva de entender perfectamente lo que está pasando desde súper chiquitos. Ya, qué chévere. Otra pregunta que queríamos hacer es, ¿qué se puede hacer con los niños, no sé, más chiquitos, a veces que necesitan bastante atención de los papás o de alguien que esté todo el tiempo con atención? Entonces, ¿cómo nos podrías ayudar diciendo maneras de jugar con ellos? No sé, ¿qué podríamos hacer en estos tiempos de, justamente de aislamiento, de estar encerrados en la casa? Sí, bueno, justo con los chiquitos con los que trabajo, la principal pregunta de los papás es esto, o sea, tengo una actividad que durará
una hora, media hora, y luego ¿qué hago con mi hijo? 24/7. Entonces hay algunas recomendaciones. Lo que se recomienda primero es mantener la rutina lo más estable posible y lo más, o sea, que se parezca mucho a cuando ellos iban al cole. Aunque no vayan al cole, tienen que levantarse, tienen que desayunar, tal vez pueden pasar en pijama unos días sí, otros no, tal vez alguna actividad específica, no sé, a las 10 de la mañana, entonces vamos a hacer deporte o vamos a practicar el instrumento, vamos a leer unos cuentos y así que, porque al tener una rutina, les disminuyes también tanta ansiedad que ellos sienten. Como tú sabes, los papás están súper ansiosos por muchas situaciones, puede ser enfermedades de familiares, situación económica que se pone difícil, y los niños perciben esas emociones de los papás. Entonces es súper recomendable tener una rutina para que sea predecible lo que va a ocurrir en el día y esa intensidad, esa emoción va a disminuir en los niños. Otra cosa que recomendaría yo, que me pareció súper chévere y lo pusimos en práctica con unos chiquitos que trabajo, es hacer entre toda la familia tarjetitas con actividades que les gustan a todos. Entonces, por ejemplo, el niño más chiquito puede proponer, a mí me encanta armar rompecabezas, entonces anota en una tarjetita armar rompecabezas. La mamá dice, a mí me gusta disfrazarme, entonces van a anotar disfrazarse, y así un montón de actividades que guardan en una caja. Cuando los papás se les acaban las ideas, lo que hacen es ir a la caja y buscar todas las opciones que tienen para hacer con sus hijos. Eso podría ser una idea súper chévere y funciona súper bien. Qué chévere, o sea, siempre mantener como una rutina, que estén acostumbrados y ya después, qué sé yo, que ya podamos salir, volver al colegio, como que no sea difícil para ellos volver a esa vida, ¿no? Como exacto, a esa rutina. Y más que eso, la rutina lo que te ayuda es a disminuir esa ansiedad que están sintiendo los chiquitos. Entonces, eso les va a ayudar un montón. Obviamente también es un tiempo para aprovechar y enseñarles a ser un poco flexibles. Entonces, tal vez ahorita la mami no puede jugar contigo porque está trabajando, pero vamos a pintar aquí al lado de la mami y luego podemos jugar. Entonces, también a darles un poco de flexibilidad, que es algo que les va a servir, obviamente, para toda la vida. Ya. Sí, perdón por interrumpirte un ratito, solo les quería decir a todos que pueden ir haciendo preguntas y nosotros vamos a tener un momento igual de responder cualquier inquietud. Ya, ahora sí quería preguntarte sobre justamente las emociones de ellos. ¿De qué manera podríamos controlar todo lo que ellos van sintiendo? Ajá. Eso es súper importante. Justamente como tratar de enseñarle a que no se ponga a llorar o que no se enoje o que no tenga tanto miedo. ¿Cómo podemos controlar eso? Es súper importante y bueno, es importantísimo entender que ninguna emoción es mala. Todas las emociones en realidad nos indican que algo está pasando. Entonces, por ejemplo, la ansiedad, que es algo que todos creo que hemos sentido en esta cuarentena. La ansiedad, de hecho, no es mala. Por ejemplo, si volvemos a la época del colegio, cuando teníamos la prueba el viernes y nos avisaban el lunes de la prueba, el lunes tal vez estábamos súper relajados, tranquilos, y se acercaba el miércoles y ya empezamos a sentir esa ansiedad. Y el jueves, la ansiedad era lo que nos hacía estudiar. Entonces, la ansiedad no es mala. El problema es cuando la ansiedad es muy elevada o cuando se mantiene por un periodo de tiempo muy prolongado, que es el que estamos pasando y por lo que tenemos que atender mucho a la salud mental de los chiquitos. Entonces, ¿cómo podemos atender a las emociones? Primero, validar las emociones. Validar las emociones quiere decir aceptar la emoción que está sintiendo el niño. Entonces, por ejemplo, si él está llorando, él o ella está llorando, es bueno como adulto no decirle, no, tú no llores, no pasa nada. No, lo importante, en cambio, es decirle como, yo siento que me doy cuenta que estás triste, sé que esto es difícil, sé que es difícil no poder salir. Entonces tú, de esa manera, compartes la emoción de él y se va a sentir comprendido y va a darse cuenta que lo que siente no es malo. Otro ejercicio que me encanta a mí que se puede hacer con los niños es la terapia enfocada en emociones, pero usada para los niños. Entonces lo que hace es que se dibujen a ellos mismos. Incluso pueden hacerlo con los papás y es una actividad realmente chévere. Entonces se dibujan a ellos mismos y tú le preguntas, ¿dónde sientes el miedo? ¿Dónde sientes la tristeza? ¿Dónde sientes el enojo? ¿Dónde sientes la alegría? Y así con diferentes materiales. Por ejemplo, puede ser incluso con colores, entonces tú pintas el miedo, no sé, negro. Entonces tú pintas dónde sientes el miedo en tu cuerpo. Luego, ¿dónde sientes la ansiedad? Tal vez en el pecho, como normalmente ocurre. Entonces le pintas de color, no sé, verde o café. Y así los niños se van dando cuenta que las emociones son aceptables, que las sentimos en nuestro cuerpo y que en realidad nos indican lo que está pasando en nuestro entorno.
Claro, es importante como no evadir las emociones, sino más bien concentrarse y como tener una explicación de eso, supongo también, Exacto, ¿no? exacto. Y es importante que los papás funcionen como, los papás en realidad todo el tiempo son modelos para los hijos. Entonces, si los papás están en una situación estresante o que causa miedo o que causa alegría, los niños aprenden cómo manejar estas emociones, cómo son aceptables. Entonces, ante situaciones nuevas, los niños como no saben cómo reaccionar, lo que van a hacer es regresar a ver a su papá, porque ese es su modelo y su figura importante. Entonces, ahí saben cómo se debe actuar. Ya, ¿y qué tipo de consecuencias como podría haber como a largo plazo si es que no sabes cómo controlar bien estas emociones y tratar de evadirles, decirle, no, no llores porque está mal llorar y nadie te puede ver así? O sea, ¿qué consecuencias podría traer eso al futuro cuando crezca? Lo que causa es una baja autoaceptación. Las emociones son parte de quienes somos y nos permiten guiarnos, como te digo, en el entorno y nos dan una guía de lo que puede pasar. Entonces, por ejemplo, si yo me acerco a algo y me da miedo, mi cuerpo me dice, aléjate. Entonces uno tiene que aprender a leerlas, a sentirlas en su cuerpo y claro, lo que puede pasar es que estos chicos cuando crecen buscan otros medios para manejar las emociones, que pueden ser mucho más perjudiciales. Abuso de drogas, conductas de riesgo, entonces es súper importante desde chiquitos enseñarles este manejo de emociones. Ya, chévere. Justamente me hicieron una pregunta que dicen, ¿cómo manejas las emociones de un pequeño de 3 años cuando ve a otros niños que salen a jugar y que él no sale para evitar contagios? Ujú. Claro, eso está pasando mucho, sobre todo ahora que cada familia como que tomó su protocolo de salgo o no salgo. Entonces yo creo que aquí es importante desde el inicio explicarles por qué no podemos salir. Hay un cuento súper lindo como el que les contaba al inicio que explica que es importante quedarnos en casa para evitar que los doctores tengan mucho trabajo. De esa manera cualquier niño, aunque sea chiquito, va a entender. Entonces le puedes decir como, yo sé que tú quieres salir, primero es importante que le entiendas, entonces yo sé que tú quieres salir, es chévere jugar con tus amigos de afuera, pero por ahora no podemos salir porque queremos evitar que este virus se expanda y queremos restar tanto trabajo que tienen por ahora los doctores. Pero ¿qué te parece y le propones una actividad chévere que le guste, qué te parece si jugamos a las escondidas o armamos rompecabezas? También es una época súper chévere y súper útil para que como los papás están todo el tiempo en la casa, aprovechen para enseñarles a los hijos las actividades que ellos les gustaban hacer de niños. Tal vez, no sé, construir el típico refugio con los cojines o armar rompecabezas, pintar. Entonces hay muchas cosas que los papás por falta de tiempo no han podido enseñarles a sus hijos. Ahora es el momento, tal vez enseñarle a cambiar un foco, enseñarle a cocinar la comida favorita. Entonces aprovechar esos momentos. Pero siempre es importante hacerle entender al niño que tú entiendes su deseo de salir y hacerle entender que está bien. Ya. Y por ejemplo, con el tema de socializar, que creo que también es súper importante justo en esta edad. Sí. Entonces, no sé qué opinas tú de, por ejemplo, justamente esos encuentros entre amigos virtuales, o es mejor que, no sé, que no se use la tecnología porque les daña la vista, etcétera, o también es importante como mantener este contacto entre amigos, socializar, ¿no? No sé Sí, qué. sí, yo creo que es fundamental. O sea, en realidad la socialización es parte fundamental del desarrollo, nos ayuda a aprender, nos ayuda a conocer todo lo que nos rodea. Y eso es algo que lamentablemente se está perdiendo ahorita, sobre todo con los niños chiquitos, que es los que están aprendiendo el lenguaje, y es fundamental la socialización para el lenguaje, y también para los adolescentes, que forman su identidad a partir de la socialización. Entonces yo estoy totalmente a favor y creo que es una herramienta súper útil la tecnología. Entonces poder verse con sus amigos por pantalla, una llamada, eh, tal vez hacer las actividades que ahora están ofreciendo online y ver a otros niños, es súper importante y súper enriquecedora. ¿Verdad? Sí, más también porque creo que los papás a veces están tan ocupados que no tienen tampoco todo el tiempo para hacerles todo el tiempo actividades, tienen trabajo, entonces, no sé, sí creo que es importante también esto. Exacto, es súper importante y de cierta manera no es lo mismo estar todo el tiempo con tus papás, que son en realidad mayores, que con gente de tu edad, para aprender el lenguaje, para aprender cómo conversar adecuadamente. Necesitamos estar en contacto con gente de todas las edades y obviamente tus pares, las personas de tu misma edad, son indispensables para eso. ¿No? Claro.
¿Y cómo harías, por ejemplo, en el tema de que justamente el papá y la mamá justo tienen reunión, es hijo único, y le dejan, qué sé yo, viendo horas la tele? Como que no sé si es que eso tampoco es tan recomendable o qué actividades se pueden hacer en vez de eso para que no esté todo el tiempo también clavado y se acostumbre a esto. Claro, sí, porque es algo que en realidad, o sea, está bien hacerlo por un periodo de tiempo, sobre todo ahora que pasan todo el día en la casa, pero otra actividad que podría ser reemplazada por esta es, por ejemplo, todos los niños tienen un interés, algo que les gusta. Entonces, ¿por qué no ponerles, puede ser un video, pero de algo que les interese, puede ser darles una revista para que corten lo que les interese, puede ser dibujar lo que les gusta, usar plastilina, salir al patio y hacer con hojas o con palitos, armar lo que les gusta, entonces darles muchas más herramientas. Muchos de los niños ahora, sobre todo los niños preescolares, por ejemplo, con los que trabajo bastante, están súper acostumbrados a la tablet y al celular. Entonces, muchos, incluso la motricidad fina, hay errores en eso. Entonces, tú ves que usan, por ejemplo, son súper malos para armar rompecabezas, para virar las piezas o para ensartar fichas. Entonces, es una oportunidad para que, como los papás están en casa, puedan darse cuenta de estas destrezas que pueden desarrollarse un poco más. Entonces, una actividad súper linda, cogen una lana y cogen los cereales Fruit Loops que tienen el huequito, entonces tú les haces hacer un collar ensartando los cereales, entonces les encanta y luego se comen el collar, entonces son actividades así, tienen que ser actividades un poco diferentes. Obviamente, si tienen si quieren y tienen tiempo para ver una película juntos y luego conversar sobre la película, es también súper bien y súper aceptable. Uh-huh. Claro, justamente los papás ahora es como que tienen que también tomar el rol de profesores, de todo, porque a la final iban al colegio y los papás decían, ok, ya le dejo, aquí se va a divertir, acá se va a cansar, va a llegar a la casa a dormir y ya. Exacto. Tienen que sacar su lado niños los papás, como para hacerles divertir, estar creativos, pensando en cualquier cosa como para distraerles y que no se aburran, porque supongo que es súper malo también para los niños aburrirse y quedarse y decir, puta, no me hacen caso, como necesitan tanta atención, por lo menos los más chiquitos, Ajá. un montón de atención. Exacto. Entonces, por eso son esas actividades que te digo que pueden hacer en familia y que pueden decidir en familia, de hacer cada uno tarjetitas varias y meterles en una caja. Entonces, si se te acabaron las ideas como mamá o como papá, vas a la caja y sacas y haces lo que dicen, puede ser jugar caras y gestos. Y así hay un montón de juegos que en realidad a veces uno el rato del estrés que hago con el niño no sabe qué poner en práctica, pero si lo hace con tiempo y lo hacen todos juntos como una actividad en familia es súper enriquecedora. Ya, chéverazo. ¿Y de qué manera como podríamos controlar emociones o comportamientos no adecuados o que no nos parecen que están bien? Como, ¿cómo podrían los papás como dirigirse a los niños para que no se sientan aludidos o de qué manera podrían decirles a los niños como que ese comportamiento no es adecuado? Ajá. Bueno, para cambiar comportamientos, lo más importante es eh, no es castigar, porque el castigo lo que hace es para el comportamiento en ese momento. Entonces, si el niño está gritando y tú le castigas, le mandas a un timeout, que es mandarle a un lugar sentado sin reforzadores. Lo que hacen es, sí, el comportamiento en ese momento pero no hay un cambio en el comportamiento, no va a haber un cambio positivo porque él no sabe cuál es el comportamiento positivo. Entonces, lo más importante es reforzar cuando el niño está haciendo la conducta que tú como papá quieres. Entonces, Cuando estás haciendo bien, como decirle bien, ahora estás haciendo bien, cuando estás mal, no como enfocalizarnos en eso, sino más bien algo bueno. exacto, y tenemos como seres humanos tenemos una tendencia a fijarnos en lo negativo. Entonces, por ejemplo, están dos hermanos jugando y se pelean. Entonces, enseguida va a ir el papá o la mamá, oigan, no peleen, y a tratar de parar ese comportamiento. Pero en realidad, ¿cuántas veces felicitaron cuando estaban jugando bien? Tal vez estuvieron jugando bien 2 horas y pelearon 5 minutos por el juguete y ahí fue cuando fueron llamados la atención. Eso causa que los niños se den cuenta que al pelear tienen la atención del papá. Entonces tienen ese refuerzo del papá. Entonces lo más importante para cambiar comportamientos es reforzar el comportamiento positivo. Y esto no se hace de una manera así como, qué bien, ¿cómo estuviste jugando hace 2 horas? Sino para reforzar un comportamiento, sobre todo con niños pequeños, uno tiene que ser súper efusivo. Entonces, subir el tono de voz, o sea, que se note que estás feliz por cómo se está portando. También es importante que sea específico en el comportamiento que ellos tuvieron. Entonces, wow, qué bien, estuvieron jugando
están jugando juntos a los muñecos y lo están haciendo súper bien, sin gritar. Y luego también ayuda, el último paso para reforzar de manera positiva es tener algún contacto físico. Entonces puede ser acariciarles la cabeza, chocar los cinco, abrazarles, e incluso hacerles la seña como bien con el dedo. Esto ayuda muchísimo. Ya, sí, claro. Los niños chiquitos sobre todo necesitan todo esto y muchas veces, por ejemplo, cuando se ponen a llorar y todo, los papás siempre es como que no, es que no hay que llorar, o Ajá. le están haciendo mal. Entonces, justamente tal vez como por llamar su atención se ponen así, o muchas veces como, no sé, se ponen felices de jugar y los papás dicen, ah, qué bien, pero no le hace tanto caso. Entonces, justamente esto de poner Exacto. un poco más de las cosas buenas. Ajá, porque en realidad los papás, sin culparles, pero son los que refuerzan los comportamientos negativos de los hijos, de los que no nos gustan tanto, porque son ahí cuando uno trata de parar el comportamiento y lo hace, y cuando lo hace el niño siente que recibe atención, y no es que siente que recibe atención, en realidad está recibiendo atención. Entonces, claro, el niño dice, ah, ahí vino mi papá, entonces lo repito y lo repito y lo repito, entonces sigue reforzando. Para parar esto, lo que hay que hacer es reforzar el comportamiento opuesto, que se llama. Entonces, el comportamiento que yo quiero es el que tengo que reforzar y el que tengo que premiar con estos tres pasos que les comenté. Ya, chévere. Justo igual me están preguntando que qué tiempo es el adecuado para hacerle actividades a los más pequeños. A los más pequeños. Bueno, depende de la edad, pero por ejemplo, los niños de 3 4 años, la actividad duran 20 minutos, máximo media hora, dependiendo del tipo de actividad. Una vez que el niño se ve como que ya se aburre y está harto, es bueno cambiarle de actividad. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo terapia de lenguaje con los chiquitos, que ahora me ha tocado hacerlo de forma virtual, lo que hago es, hacemos una actividad enfocada en mejorar, por ejemplo, la pronunciación de la R. Entonces trabajamos la R y sé que a los 10 minutos no quieren saber más de la R, entonces hacemos una actividad un juego de memoria que también le aporta al desarrollo del lenguaje, porque para el lenguaje es necesario la memoria. Y luego volvemos a trabajar la R y así no sé, 20 minutos, si son chiquitos, tal vez más grandes, alcanzan los 45 minutos. Es por esa la razón que las clases normalmente son de 45 minutos en el cole. Chévere, sí. O sea, yo de lo que entendí esta pregunta es, o sea, si es que es mejor en la mañana o más bien en la tarde. O sea, creo, ¿no? Tal vez sí es justamente Sí, lo que respondiste, pues. ajá. Pero bueno, o sea, en realidad no importaría el horario. En realidad, como te dije ahorita, es importante ser flexibles. Entonces, tal vez los papás tienen que trabajar toda la mañana, los dos, entonces ahí hay que enseñar al niño a ser flexible, a tener algunas actividades que van a ser, en este caso, individuales o tal vez con algún profesor online, un campamento, no sé. Y en la tarde puedes optar por las actividades con la familia. Los niños son súper adaptables, entonces se van a adaptar a cualquier forma. Lo importante tal vez es explicarles antes, o sea, para que haya esta rutina en el día y esta predictibilidad y no se sientan ansiosos ni estresados, explicarles la noche anterior. Entonces puedes decirles como, bueno, mañana el papi y la mami van a trabajar la mañana, tú vas a estar en tus clases de, no sé, de fútbol y en la tarde vamos a jugar los rompecabezas y los disfraces que te gustan. Entonces así el niño sabe qué espera. Ajá. Ya. Y justamente también me están preguntando que qué actividades o qué recomendaciones nos puedes dar para una niña de 2 años que nunca ha ido a guardería, pues entraba este año, pero por situaciones no lo hizo, para Ajá. ayudarle a desarrollar sus habilidades sociales. Perfecto. Bueno, eso es justo lo complicado en esta pandemia. Las guarderías son fundamentales para el desarrollo del lenguaje de los niños y el desarrollo del lenguaje involucra el desarrollo de la cognición, de la capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones y al mismo tiempo el desarrollo de las habilidades sociales. Lo que yo recomendaría es buscar algún campamento, aunque sea online, en el que pueda escuchar lenguaje y pueda, si es posible, interactuar también con otros niños. Porque es importante y es fundamental pensar que para aprender a hablar es indispensable hablar y escuchar hablar. Entonces, por ejemplo, yo con una... Aprender solo con el papá, la mamá, que estando rodeada de gente de la misma edad, otros niños que también están aprendiendo a hablar. Pues sí, me imagino que es súper diferente. Y los niños aprenden por observación muchísimo. O sea, los niños, por ejemplo, si ven que un amigo está montando la bici y se cae y llora,
tal vez probablemente no van a ir enseguida a montar la bici porque se dieron cuenta que eso duele y que puede caer, uno puede caerse. Entonces, de los otros. Exacto, entre los 2 a los 5 años se aprenden y desarrollan los niños lo que se llama la teoría de la mente, que es la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona, aun cuando no estás haciendo la acción. Entonces, bueno, justo les quiero contar que con una colega mía, igual psicóloga clínica, estamos realizando unos talleres vacacionales donde justamente desarrollamos esto que les falta a los niños, que es la autoestima, concentración, habilidades sociales e inteligencia emocional también, que nos hemos dado cuenta que, claro, por la situación en la que estamos pasando, los niños, sí, seguramente aprenden un montón de cosas con la familia, pero hay estos pequeños espacios de aprendizaje que faltan por la falta de poder ir al colegio físicamente. Y en esto del tema de los espacios, sí es recomendable como, no sé, tener diferentes espacios para diferentes edades, que estar solamente, qué sé yo, en el cuarto, va a tener todas sus clases, va a tener todas las actividades de juego, o recomiendas más bien que se hagan en diferentes partes. Sí, puedes, bueno, depende del espacio que tengas primero en la casa, pero sí puede ser como diferenciar o sea, por ejemplo, tener una sala de estudios donde tú te vas a sentar y así creas incluso hábitos en tu hijo, ¿no es cierto? Entonces, tú te vas a sentar aquí a hacer los deberes, aquí vamos a hacer las clases online, bueno, cuando tengas deporte vamos a ir al patio y así incluso creas una rutina y le permites estar en movimiento. La actividad física también es fundamental durante esta época, porque claro, no es solo, o sea, es por salud, incluso la actividad física libera neurotransmisores como la dopamina y la serotonina en nuestro cerebro que nos hacen sentir bienestar. Entonces, para contrarrestar esta ansiedad, estas sensaciones de estrés, de tristeza, de frustración que podemos sentir en estos periodos, la actividad física es, yo diría, lo más importante. Claro, sí, incluso, no sé, he visto que hay gente que recibe clases desde la cama, como que es como, no sé, siento que no va a funcionar así si es que todo el tiempo tienen como en el mismo lugar. Por ejemplo, yo que estoy en la universidad, es como ya me canso de estar en el mismo lugar, no me puedo concentrar, entonces sí necesito como ponerme en diferentes espacios para que me llegue bien la información. Exacto. Y nuestro cerebro como que se adapta. Entonces, por ejemplo, saltando un poquito del tema, pero en la psicología deportiva, cuando un deportista llega al lugar donde entrena, automáticamente el cuerpo empieza a activarse. Entonces empezamos a tener el flujo sanguíneo va a las extremidades, el corazón aumenta, el ritmo cardíaco, y es porque el cuerpo sabe que aquí me saco la madre. Entonces aquí me voy a preparar. Lo mismo pasa cuando llegamos a clases, por ejemplo, en la universidad, como tú me dices, tú llegas con ese como estado, como voy a estudiar aquí. Y cuando vas a la cama, tú dices como aquí voy a ver Netflix y voy a estar relajada. Entonces, tenemos poco espacio, pero en la casa podemos adaptarlo para eso. Entonces, tener esos diferentes espacios es una súper buena idea también. Y sí, justamente hablando también de los universitarios o jóvenes un poco mayores, están preguntando justo cómo manejar a los adolescentes en casa o qué actividades se pueden hacer con ellos. Esto es un tema súper importante porque los niños pasan mucho tiempo, cuando no están en el colegio, pasan mucho tiempo con los papás. Entonces, digamos, las tardes de ellos no han cambiado tanto en algunos casos. En el caso de los adolescentes, la meta de esta etapa del desarrollo es que encuentren su identidad, es que descubran quiénes son ellos. Entonces, lo que buscan es estar con sus amigos, ver sus propios intereses e intentan alejarse lo más posible de sus papás. Entonces, ahora es como, les metiste en la casa con los papás y no sales. Entonces, ¿cómo apoyarles a ellos? Primero dejándoles e incluso incentivando que se mantengan en contacto con sus amigos, sea por llamada, por mensaje, por videollamada. Otra cosa importante es darle su espacio también. O sea, el adolescente tal vez no es como el niño que quiera tener todas las actividades programadas, sino tal vez un rato quiere estar en su cuarto y está bien, es parte de su edad y parte de esa identidad que está buscando. Pero es siempre importante no olvidar que forme parte de las rutinas familiares, porque esta es una época que nos va a ayudar un montón a enriquecer las relaciones familiares y a fortalecerlas. Entonces, por ejemplo, pueden organizar en esta caja que les contaba al principio, donde podemos detallar las actividades que nos gustan hacer como familia. El adolescente debería aportar también estas ideas.
y cuando se realicen las ideas o las actividades propuestas por el adolescente, es importante que él las lidere. O sea, por ejemplo, si a él le gusta jugar Monopolio, bueno, entonces tú dime dónde jugamos Monopolio, tú reparte, tú eres el banco, entonces le das un rol importante también a él o a ella. Y también creo que es una época útil para enseñarle cosas que le van a servir para la vida de adulto, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, cocinar, tal vez si tienen espacio salir a manejar, aprender a manejar, no sé, cambiar una llanta, medir el aceite del carro. Entonces, tener este aprendizaje experiencial que se llama, que tú le puedes brindar al adolescente eh, oportunidades y aprendizaje que tal vez si pasa todo el día con sus amigos de afuera no tendría. Entonces, aprovechar este tiempo para eso. Sí, claro, yo creo que además ha sido súper importante este tiempo porque es como que los adolescentes o los niños que justamente están llegando a esa etapa, es como que tienen justamente la rutina que hacen todas las actividades. Entonces van al colegio, están con los amigos que tienen el club de no sé qué, el deporte, que el música, llegan a la casa y los amigos, entonces, Sí. tienen como todo el día programado y ahora es como llegar a la casa y ¿qué hago? Entonces tampoco es que van a estar viendo Netflix o viendo tele y celular. Entonces, creo que es muy importante porque al momento de que nos aburrimos, empieza como a aparecer toda nuestra creatividad. Entonces ahí empiezas a dibujar, empiezas a ver cosas que te gustan, incluso a saber qué, o sea, a encontrarte, como tú dices, a saber qué Exacto. es lo que quieres hacer. Entonces Ajá. creo que es importante Y, justamente para los adolescentes. y los papás pueden funcionar también aquí como un modelo para los adolescentes, igual que pasó con lo que, como te decía, con los niños pequeños, o sea, como tú les enseñas a manejar las emociones, lo mismo tiene que mantenerse durante los adolescentes y puede ser incluso quien le ayude a encontrar sus intereses. Entonces, a ver, busquemos en internet juntos un curso que te interese, no sé, pensando en qué carrera podría seguir en la universidad en unos años, y hay un montón de actividades que se pueden hacer, pero es importante considerar que, o sea, no olvidar que son parte de la rutina familiar. Si todos vamos a almorzar, es importante que el adolescente venga. Pero si en la tarde quiere tener su hora de espacio en su cuarto encerrado, está bien también, porque es parte de su edad. Entonces, ahí hay que un poco manejar y ser flexibles nuevamente con niños y también con adolescentes. Es una época esta difícil y es nueva para todos. Entonces, hay que ser flexibles también, pero mantener la rutina igual que con los chiquitos. Ya, sí, también están preguntando que es recomendable que haga refuerzo de materias del colegio o sigan estudiando en estos tiempos. Bueno, yo creo que el año escolar fue, o sea, cómo terminó fue súper fuerte y desgastante para niños, adolescentes y sobre todo para papás. Entonces, yo creo que sí. Aquí, bueno, en caso de adolescentes, la decisión tiene que ir un poco por ellos. O sea, si es que tal vez no quieren estudiar la materia del colegio, pero quieren aprender un nuevo idioma. Entonces lo importante es darle aquí las herramientas, entonces cursos, tal vez profesores, si es que es posible, para que ellos refuercen lo que ellos creen que es importante. Tal vez para el refuerzo escolar sí vamos a tener tiempo, pero yo recomendaría dejar que este tiempo se relajen, que sigan aprendiendo, pero cosas de su interés. Puede ser un tiempo súper enriquecedor para aprender cosas que les van a servir para su carrera profesional, por ejemplo. Entonces hay un montón de cursos en internet que les van a incluso a orientar si es que esa es la carrera que les gusta o no. O hacer también pasantías para probar más o menos también qué es lo que nos gusta o les va gustando. Exacto, como orientarse un poco más en eso. Ajá. Y justo nos hablaste tú de cómo controlar el comportamiento, un mal comportamiento de un niño chiquito. En el caso de los adolescentes, ¿cómo podrías lograr sin que ya sea peor o cause una bomba? Claro. ¿De qué manera podríamos controlar eso? Bueno, con los adolescentes es igual, es importante también reforzar el comportamiento, aun cuando no sea el comportamiento positivo, digámoslo así. Con el adolescente no vas a ir a abrazarle al adolescente y no es recomendable ser tan efusivo, porque el adolescente ante eso, cuando el papá o la mamá hace eso, se porta medio, reacciona como en contra, como no, ¿qué te pasa? Entonces lo importante es reforzar, decirle que hiciste bien y hacer algún gesto que muestre aprobación, porque lo físico siempre debe ir de la mano de lo verbal. Entonces, eso creo que es súper importante. Con los adolescentes no va a funcionar el time out,
que es un tipo de castigo que a veces se usa con los niños chiquitos, que es enviarle a un rincón o a un lugar donde no tenga reforzamiento. Con los adolescentes es importante el quitarle privilegios. Entonces, por ejemplo, vas a tener que dejar el celular en el cuarto la noche, o no vas a poder usar la televisión hoy en la noche y cosas así. Es importante que estos castigos, por así decirlo, no sean muy largos, muy prolongados en el tiempo. O sea, no me sirve hacerlo por 2 meses, porque la conducta va a ser igual. Como les decía hace unos minutos, los castigos no le enseñan a la persona cómo cambiar el comportamiento. Los castigos solo paran el comportamiento en ese momento. Entonces, quitarle privilegios es súper importante con el adolescente, y también para evitar estas peleas en casa es importante la negociación. O sea, el adolescente ya tiene la capacidad cognitiva de hablar contigo, de argumentar lo que pasa. Entonces es importante como papá o como mamá escucharle, dejar que él termine, no hablar siempre sobre el presente, no irme al pasado y decir, no, pero es que la última vez tú me prometiste lo mismo. No, eso no. Entonces, escucharle, tratar de entenderle, tratar de ponerme en su lugar, a pesar de que el argumento no me parezca lógico para mí, porque hay que pensar que la realidad del adolescente y la forma de pensar puede ser diferente a la del adulto. Entonces, y luego de escuchar su versión, proponer, negociar y proponer soluciones. Entonces, llegar a un punto medio para evitar conflictos en la casa. Y eso le va a enseñar. Escuchado y que tu opinión como cuente. Tu opinión cuenta y yo te escuché, te entiendo, pero creo que esto no es posible, esto sí puede ser posible con ciertos términos que tenemos en la casa, que tenemos como familia y que tenemos aquí, que tienes que respetar, pero explicarle por qué. Porque si tú le impones a un adolescente por la etapa de desarrollo por la que atraviesa, seguramente el comportamiento va a ser el opuesto. Entonces ellos como quieren diferenciarse, y si tú le dices porque yo digo, él va a hacer lo contrario. Entonces lo importante es negociar, y esto le va a enseñar también a solucionar problemas en el futuro. O sea, aprender a negociar y a hablar escuchando a la otra parte y llegar a un punto medio es súper importante, no solo para la dinámica familiar, sino también para su desarrollo a futuro. Claro, y antes los papás, ¿no? Decían, o sea, no, si es que haces esto, ya no puedes ir a esta fiesta, no puedes salir con tus amigos, o te quitaban como las cosas que te gustaban, para que sepan que hay como una consecuencia. Sí, recomiendas que haya una consecuencia, obviamente no tan como grave, pero que se pueda hacer igual en la casa, porque, o sea, ahora la consecuencia que es, no, te quito el celular y no puedes tener toda la noche o 2 días. Pero también, ¿qué opinas de eso? O sea, las consecuencias, como te dije, funcionan como castigos. Esto es un castigo. Y el castigo va a hacer que el comportamiento pare en ese momento. O sea, no sé, estás mucho tiempo con el celular en la mesa, y habíamos acordado que no se puede usar el celular en la mesa. Entonces yo te quito, el comportamiento para ese momento, pero no le voy a dar, no lo cambio a largo plazo. Entonces, para cambiarlo a largo plazo, lo que tengo que hacer es esto de negociar, conversar con el adolescente y llegar a un acuerdo medio. Y también es importante reforzar cuando lo está haciendo bien. Por ejemplo, tal vez ayer no estaba con el celular todo el día y estuvo conversando con el papá o con la mamá, o jugando con los hermanos. Es importante reforzar también eso y hacerlo en ese momento, no al día siguiente o una semana después. Ajá. Ya, chévere. Sí, justamente para seguir después del siguiente tema de lo deportivo, primero quería agradecer a nuestros auspiciantes, que son Hansel y Gretel, Páramo y Casa Gangotena, que también tiene un nuevo producto que se llama Nicuy, que te lleva la experiencia a la casa. Igual, para los que quieran saber, voy a dejar también el mail de Paola, por si es que necesitan algo, le pueden escribir a ella. Ya les voy a compartir acá un ratito. Pero sí, por el tema de la psicología deportiva, no sé por dónde podemos empezar. Cuéntanos primero un poco, igual. Bueno, la psicología deportiva a mí me encanta, es una rama de la psicología que me encanta, y en realidad es una rama de la psicología que está debe todavía desarrollarse mucho en el Ecuador, porque lo que pasa con los deportistas en general, en este país, me incluyo yo cuando competía, entrenamos mucho la parte física, muchísimo la parte técnica y la parte táctica, y nos olvidamos de esta parte mental, que es fundamental.
Entonces, a mí me gusta comparar el rendimiento deportivo cuando el deportista va a la competencia con una mesa, como que tú llevas contigo una mesa. Y cada uno de estos componentes, que son 4 que les mencioné, tú los vas fortaleciendo a lo largo que entrenas. Llegas a la competencia con la mesa lista. Entonces, normalmente con los deportistas con los que yo trabajo, que son deportistas jóvenes, tú les preguntas cuántos días a la semana le dedicas a tu entrenamiento físico. Y te dicen 5. ¿Cuántos días a tu entrenamiento técnico y táctico? 6 o 7. Y a tu entrenamiento mental, y a veces no saben ni siquiera cómo se entrena. Claro. Exacto. Entonces, el rato que tú vas a la competencia, tú vas con tu mesa y hay muchas más variables que tenemos al momento de competir. Entonces tenemos el árbitro, tenemos el público, tenemos el rival, tenemos nuestro equipo, tenemos tal vez el campo de juego, que es un campo de juego diferente al que estamos acostumbrados. Entonces, claro, yo lo veo así, es como poner los libros sobre esta mesa. Si yo no he entrenado los 4 componentes de la misma manera y no les tengo lo suficientemente fortalecidos, ¿qué va a pasar? La mesa se cae, porque no aguanta el peso de todas estas variables extra. Y normalmente la patita de la mesa que está más débil es la parte mental, siempre. Yo creo que no, me atrevo a decir que en la mayoría de deportistas. Entonces, entonces esta parte que siempre hace falta de entrenar y de reforzar, que es la parte que a mí me encanta en realidad trabajar con los chicos. Y justamente tú recomendabas antes que desde chiquitos como que la parte deportiva es indispensable, entonces no sé de qué manera como empezar, por ejemplo, aquí mismo en la casa, a los más chiquitos, como qué les podrías hacer o incentivar a que hagan deporte o alguna actividad física. Ajá. Bueno, para empezar, hay una estrategia súper chévere que es llevarle al niño hasta el punto antes de empezar el deporte. O cualquier nueva habilidad que le quieras enseñar, cuando este niño se muestra un poco, no sé, no estoy seguro, un poco reacio. Entonces, por ejemplo, supongamos que el papá hace entrenamiento funcional, que es abdominales, flexiones, todo con tu propio peso. Y que el niño le ha visto, pero nunca lo ha puesto en práctica. Entonces tú le llevas al niño hasta el punto antes de empezar. Y de ahí le das la decisión de hacerlo o no. Como ven, acompáñale al papi, hoy va a entrenar. Tú decides si entrenas o no conmigo. Entonces ahí le das esa opción de decisión. Si es que lo haces varias veces, por lo general los niños se animan a intentarlo. Yo creo que es fundamental que los niños darles la oportunidad de recibir y de desarrollar la mayor cantidad de habilidades posibles. Entonces puede ser en música, puede ser en arte, puede ser en deporte. Entonces darles que prueben lo que les gusta hasta que deciden un deporte o una actividad que en realidad se sienten identificados y que en realidad disfrutan. Eso creo que es lo mejor. Ya, sí, claro, es como también fomenta su creatividad con todo lo de deportes, música y arte. Es como que creo que sí es fundamental para el crecimiento también de los niños. Exacto. Y en la parte de psicología deportiva se recomienda que la primera etapa, que es la de iniciación, sea de exploración en realidad y de disfrute hacia la actividad. Entonces que practiquen la mayor cantidad de deportes que quieran. O sea, tal vez el niño quiere ser futbolista, pero no está mal si un día juega tenis, si un día se va a nadar, si un día hace atletismo, está bien, porque a la final eso le va a ayudar y son habilidades que va a ir desarrollando que le van a ayudar en el futuro al deporte que elija o a la actividad que elija el desarrollar. Eso cuando son chiquitos, me imagino. ¿Qué edad más o menos dices que es como para lanzarles a que hagan todas las actividades? Más o menos a qué edad. En realidad, en mi caso personal, yo desde los 3 años hice natación, hice atletismo, hice vaulting, hice equitación, y a los 12 años me decidí por hacer squash, y ahí lo tomé eso como el deporte al que me iba a dedicar, y lo sigo jugando hasta ahora, y es el deporte con el que incluso representé al país. Entonces, yo creo que hay deportes que se pueden empezar desde más chiquitos, 2 años, por ejemplo, sé que empiezan con la natación, y desarrollando esas habilidades motrices gruesas que son fundamentales para el aprendizaje, y en realidad desde cualquier edad, desde la edad que el deporte les acepte. Sí, hay una edad en que, o sea, por ejemplo, hay un niño que no ha hecho deporte, qué sé yo, hasta los 10 años. O sea, a los 10 años recién el papá dice, no, este niño tiene que hacer deporte. Un
cómo, o sea, de qué manera puedes como enrollarle a estas actividades. Si es que el niño no quiere, si es que el niño dice no, tiene pereza, o es como prefiere hacer otras actividades que a la final no le van a servir de nada, como ver tele o comer o estar todo el tiempo así de vago. ¿De qué manera puedes convencerle al niño de que empiece a hacer actividad física sin que se sienta también como obligado o aludido? Claro, es justo la parte que te decía, entonces de llevarle, vamos a ir... No, no que sea una obligación. Exacto, se llama en inglés, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es shaping, que es ir modelando el comportamiento hasta llegar al comportamiento objetivo. Esto funciona cuando quiero desarrollar cualquier habilidad con los niños o jóvenes. Entonces, yo le voy llevando en pasos chiquitos. Primero vamos a ver, luego vamos a ver un entrenamiento completo, luego te animas a intenta el calentamiento, luego capaz le gusta y se engancha y se queda más tiempo. Tal vez si no le gusta es la actividad, como papás hay que ser flexible y buscar otra actividad, pero darle siempre esta experiencia, poco a poco, sin presionarle de una como, no, te quedas en la clase de fútbol completa, sino vamos a ver, probamos 10 minutos y yo creo que todos los entrenadores conocen esto y están abiertos a esta posibilidad de que los niños vayan a probar a la clase de prueba. Ajá. Claro, y también creo que hay papás que es como aman el fútbol o el básquet o el boli, qué sé yo. Es como que tienen esa mente de que no, si yo soy futbolista, entonces mi hijo va a ser futbolista y tiene que ser así, desde los 3 años tiene que entrenar. Ajá, sí, eso Pero pasa. no sé, creo que muchas veces además los niños como por tanta obligación, capaz que sí les gusta y si no les dice nada, termina siendo igual futbolista. Ajá, probablemente sí. No sé, ¿qué opinas de eso? ¿Está bien o está mal o que crezcan como ellos quieran probar de todo? Bueno, en realidad no se recomienda obligarles a los niños a hacer un deporte específico. Puedes invitarles a probar ese deporte, como tú dices. Tal vez te ve todo el tiempo yendo a entrenar y se anima un día a acompañarte. Pero lo recomendable es que el deporte sea el que el niño elige y con el que el niño se siente identificado. Cuando los niños empiezan en edad competitiva, también es un trabajo súper importante que el psicólogo hace con el papá. Entonces, el papá cumple el rol de ser observador y de disfrutar el partido, la pelea de su hijo. El papá, ese es el rol que cumple. El entrenador tendrá otro rol. Claro, ahorita te lo va a decir, ahora te acuestas, hasta tienes que entrenar. Exacto. Pero el papá lo que tiene que hacer, y como yo digo, imagínate que vas a ver una película en la que sale tu hijo y tú no tienes control sobre lo que él va a hacer. Él va a hacer su máximo esfuerzo, porque a nadie le gusta perder. Entonces Claro. él va a hacer su máximo esfuerzo, pero tú disfruta. Y claro, para algunos papás es difícil, sobre todo si tú me dices si es que practicaron ese deporte antes, porque saben cómo tiene que ser y quieren, obviamente todo papá quiere que su hijo sea campeón, pero es paso a paso. Entonces se logra paso a paso, ajá. Claro, y muchos deportes también como quieren tomar ese rol de entrenador o de no, yo también sé, o sea, qué sé yo soy papá y fui futbolista y mi hijo es basquetbolista, pero es deporte y es un deporte de élite y está también, es un jugadorazo, entonces sé cómo funciona y se cree el entrenador y se mete, entonces sí es importante, creo, separar esos dos. Exacto, exacto, es súper importante. Y ahí es donde entra el psicólogo del deporte, porque el entrenador se puede sentir súper presionado por el papá que le dice, no, yo quiero a mi hijo campeón, no le vayas a dejar en la banca, él tiene que estar en el equipo. Y por otro lado, claro, el papá también quiere lo mejor para su hijo y el niño se va a sentir presionado. Eso va a generar mucha ansiedad y mucho estrés y el rendimiento deportivo no va a ser el esperado. El niño, sobre todo cuando son niños, tienen que disfrutar. El deporte está hecho para disfrutar. Tal vez cuando lleguen a la etapa de especialización, que se conoce que es alrededor de los, no sé, dependiendo del deporte, 15, 16 años que se deciden, este va a ser mi futuro y mi carrera, ahí es cuando tienen que entrar otras variables. Va a tener un nutricionista, va a tener un psicólogo, va a tener un fisio y cosas así. Entonces es recomendable que el psicólogo trabaje con el papá del deportista también como para saber cuál es su rol. Exacto, yo lo hago, ajá, porque un papá nunca quiere nada malo para su hijo, al contrario, quiere siempre lo mejor. Pero a veces puede haber algunas cositas que cambiando, el rendimiento del niño va a ser incluso mejor. Entonces, por ejemplo, yo he tenido casos en que el niño dice como, no, yo quiero que me acompañe mi papá, pero no mi mamá. Entonces,
mi rol es mediar eso, entonces tal vez en una sesión el niño le va a pedir, vemos cómo le toma la mamá, tal vez la mamá va a estar cuando termine, por ejemplo, en el caso del golf, cuando termine toda la vuelta al campo y cosas así, entonces llegamos a un acuerdo. Ya sí. Y por ejemplo, ahorita justamente en esta etapa creo que sacó manejar a las personas que, por ejemplo, ya tenían como una meta o un destino o decidieron por ser profesionales, que sé en un deporte y ahorita con todo esto, o sea, ¿de qué manera se puede como apoyar a que siga adelante, que no es deporte o sabes qué, establecete otras metas, o sea, ¿de qué manera como nos podrías decir algo de eso? Ajá, claro. Bueno, es importante que ahorita los deportistas restablezcan sus objetivos. Entonces, restablecer nuestros objetivos nos permite mantenernos motivados. Siempre tenemos que tener 3 tipos de objetivos, a corto, mediano y largo plazo. Ahorita, como estamos en una época de aislamiento todavía, yo recomiendo a los deportistas enfocarse en los objetivos a corto plazo, en objetivos que sean cortos, medibles y específicos. Entonces, por ejemplo, ahorita es una etapa súper importante para trabajar la parte mental, porque no tenemos competencias, no hay competencias próximas, tal vez este año no va a haber. Entonces, enfocarnos mucho en trabajar la parte mental, mejorar tal vez la concentración, mejorar mi atención, mejorar ese enojo que siento cuando pierdo. Esa podría ser una parte súper importante y también desarrollar las habilidades físicas. Tal vez, yo digo siempre, esta es una oportunidad, hay que verla como una oportunidad. Entonces, convertir todas estas debilidades que teníamos como deportistas, convertirlas en una fortaleza. Entonces, tal vez yo como deportista no soy tan resistente. Pues bueno, tengo tiempo, porque no tengo una competencia cerca, entonces voy a hacer una pretemporada para mejorar mi resistencia. Como somos objetivos cortos y yo voy a poder medirlos cada semana o cada 2 semanas, me voy a mantener motivado. Ahora lo que tú me dices, si tomar otro camino, eso ya es algo que debería de analizarlo el deportista con ayuda de un psicólogo, recomiendo yo. Yo lo hago y se hace con un árbol de decisiones. Entonces tú pones los 2 escenarios. Seguir entrenando y seguir pensando en mi idea de ser profesional o dedicarme a una carrera universitaria, podría ser. Entonces yo pongo en una balanza y veo ventajas y desventajas de un lado, ventajas y desventajas del otro y tomo una decisión. Y se trabaja también lo que se llama un duelo con la etapa no elegida. El duelo normalmente lo asociamos directamente con muerte, pero en realidad el duelo es una pérdida. Entonces, si yo me cambié de ciudad, si yo me cambié de casa, si yo me cambié, si una relación de amigos se acabó. Entonces, si yo como deportista decidí que no voy más en la carrera deportiva, tengo que trabajar eso emocionalmente para aceptarlo y que a futuro no me afecte. Ya, sí, claro. Ajá. Y por ejemplo, cuando están más chiquitos antes de graduarse y tienen como estas opciones de, tienen que salir del colegio, van a ser profesional, pero no te asegura nada tampoco. O sea, no es que te asegura de que vas a ser tenista profesional, o sea, no te asegura nada. Entonces, como, ¿qué recomendarías tú? O sea, en la posición de los papás también debe ser súper difícil porque decir, no, tienes que acabar los estudios, otros decir, no, te sales porque te sales, pero, o sea, ¿hasta qué punto como que llegar a una de esas decisiones? Ajá. Bueno, en la parte de psicología deportiva, yo estudié la parte de psicología deportiva en España. Y recomiendan siempre mantener lo que se llama una carrera dual. Una carrera dual es seguir tu carrera como deportista y tener también algo que sea un sustento para ti en caso de que la carrera no funcione. Trabajé antes de graduarme, haciendo mis pasantías, trabajé con los chicos futbolistas del Nacional, con las categorías juveniles. Y claro, estos chicos siempre piensan, voy a ser Messi, voy a tener 2 casas y eso es su sueño. Pero hay que pensar cuántos futbolistas ecuatorianos intentan lograrlo y cuántos en realidad lo logran. Entonces siempre hay que tener ese sustento. Entonces apoyar el estudio. Pueden ser incluso carreras que vayan de la mano de la carrera deportiva, que es lindísimo. Entonces fisioterapia, incluso psicología deportiva, nutrición deportiva, gestión deportiva. Entonces hay un montón de carreras que van de la mano de los deportistas. En España hay algunas universidades particulares que tienen ventajas para deportistas y que ofrecen estas carreras como diferenciadas y que se ofrecen los créditos específicos para los deportistas, considerando que también tienen que manejar su carrera deportiva al mismo tiempo. Siempre hay que tener esto
en realidad desde que el deportista decide ser profesional, hay que manejar la posibilidad de un abandono deportivo o un término de la carrera temprano, porque puede lesionarse o tal vez no le contrató el club que él esperaba. Entonces hay que tener siempre este respaldo que un estudio siempre es una opción. Sí, claro, pero me imagino que también es súper diferente allá en Europa que acá, ¿no? Sí, claro. Allá ven un montón al deporte y lo ven como algo súper bueno y como también el estudio es igual de importante, entonces tienen que ir a la par, porque al final el uno va con el otro, o sea, y se complementan. Exacto, sí. Entonces creo que es importante como mantener siempre como los dos a la mano. Es lo ideal. Ahora, hay que siempre poner las cosas en una balanza. Yo te hablo, por ejemplo, de Leonardo Campana. O sea, tuvo un contrato millonario, entonces probablemente no necesita tener ese respaldo académico, que le ayudaría mucho porque tal vez, o sea, el deportista siempre está propenso a una lesión. Entonces, y es algo súper importante desde los deportistas, desde sobre todo son adolescentes, que yo, como yo te contaba hace unos minutos, uno busca su identidad. Entonces los deportistas se identifican mucho por ese ser deportista. Entonces yo soy futbolista, yo soy tenista, yo soy golfista. Entonces si es que eso se acaba, es importante tener un soporte emocional y algo más que forme parte de tu identidad. No puede ser solo futbolista o solo tenista, solo golfista. Es importante tener algo más que forme parte de ti. Eso te hablo como... ¿A qué etapa te va a acabar o incluso te deje de gustar y dices, no, esto no es lo mío? Siempre tener algo como un plan B. Exacto, mejor. Es lo recomendable. Chévere, sí, justo ya tenemos poquito tiempo y justo me preguntaban que cuando estabas hablando de los niños de los talleres, que si es que les podías dar más información sobre eso, qué talleres son, o no sé si es que se pueden contactar contigo justamente al mail que acabo de dejar ahí. Claro, les cuento rápido. Bueno, son unos talleres que les pusimos hicimos con una colega mía que se llaman Think, Play and Learn. Y el objetivo es desarrollar justo estas habilidades que muchas veces la educación formal no logra suplir y que ahora los niños hemos visto mayor necesidad. Entonces se enfoca en autoestima. La autoestima es la capacidad de darme cuenta de lo que yo soy capaz y de mis fortalezas y mis debilidades. Entonces tengo que darme cuenta de lo que soy bueno y de lo que podría mejorar. También trabajamos mucho habilidades sociales, que es justo lo que conversábamos, que es súper necesario con los chiquitos. Entonces esa capacidad de interactuar con el otro, de ponerme en el lugar del otro. También ofrecemos inteligencia emocional, que es fundamental, la capacidad de sentir en el lugar del otro y de saber que si le empujo le va a doler, entonces por eso no lo voy a hacer. Y también de experimentar mis propios sentimientos. Y también desarrollamos un montón, proponemos ejercicios para desarrollar la concentración. La concentración es fundamental para todo. Desde los deportistas que hablábamos hace un rato hasta para hacer un deber en el cole o un proyecto. Entonces, yo he notado en los chiquitos con los que trabajo de preescolar, que están en los primeros años de colegio o incluso antes de entrar, hay un montón de déficit, por así decirlo, en la parte de concentración. Les cuesta mucho mantenerse concentrados y he visto un cambio enorme reforzando esta concentración, cómo cambia su lenguaje, cómo cambian sus notas en el cole. Entonces, es un apoyo súper importante. Y el último punto que ofrecemos es el refuerzo escolar. El refuerzo escolar, porque como saben, terminamos este año online y muchos niños quedaron con muchos vacíos, porque en realidad es difícil estar atrás de una pantalla. A veces estamos viendo una película y nos suena el celular y nos distraemos y empezamos a escribir. Imagínense los niños, que el periodo de tiempo de concentración es mucho más reducido. Entonces ofrecemos refuerzo escolar, pero de manera más lúdica, algo que a los niños les interese. Entonces vamos a hablar de temas o elegimos temas o actividades del interés de los niños. Incluimos también ahí actividades en inglés, actividades en alemán para los chiquitos del colegio alemán. Eso, entonces la idea es hacerlo por ahora para cuidar a los niños y a sus familias, hacerlo vía Zoom, es una opción. Pueden ser individuales o grupales. Los grupos pueden ser establecidos por la familia. Entonces la familia puede decir, sí, yo quiero que lo haga con su grupo de amigos. Entonces va a ser también un periodo súper
rico porque van a verse con sus amigos también y aprovechando en una actividad que les va a funcionar y que les va a aportar un montón, no solo ahora, sino para el resto de su vida. Y también la otra opción que tenemos es manteniendo todos los protocolos de bioseguridad, usando todo el tiempo mascarilla y visor, asistir a una de las casas y hacerlo en un espacio abierto con el grupo, puede ser nuevamente de manera individual o con el grupo que los papás establezcan para los niños. Entonces puede ser con hermanos, puede ser con vecinos que han pasado juntos esta cuarentena, puede ser con primos, incluso con amigos. Entonces estamos en realidad abiertas a cualquier tiempo y requerimiento de los padres. Nuestra idea es aportar a esta salud mental de los chiquitos que vemos que hace falta en esta época y ayudarle a desarrollar estas habilidades que les mencioné, que les van a ayudar no solo ahora, sino para el resto de su vida. Es algo que siempre, siempre va a ser útil. Qué chévere, mil gracias, Paola. Y ya saben, entonces, si quieren más información o cómo inscribirse, le escriben justo al mail que dejé aquí. Igual yo les recomiendo, estoy igual trabajando en un campamento de verano, que es solo para que los niños se diviertan desde los 6 hasta los 15 años. Se llama The Camp Company, igual nos pueden escribir para más información. Y eso sería todo, mil gracias otra vez a los auspiciantes que son Hansel y Gretel, Páramo y Casa Gangotena. Igual este video lo vamos a subir por si acaso al Facebook y al YouTube. Entonces, mil gracias, Paola, por todo lo que... A ustedes, a todos ustedes, y cualquier cosa, siempre a las órdenes. Gracias. Ya nos vemos. Chao.